A platicar de este tema que hemos puesto sobre la mesa para poder desmenuzar del transporte a dos velocidades con el arquitecto Oliver de la Rosa, maestro en proyectos para el desarrollo urbano. Gracias, arquitecto, por estar con nosotros estos minutos con este espacio. Y bueno, pues hay algunas ciudades en nuestro país que han avanzado en el tema del transporte para que sea digno y sobre todo útil para las personas, pero todavía sigue siendo un gran pendiente el tema de la movilidad en nuestro país. Sí, efectivamente el transporte público tiene básicamente 4 puntos importantes a resolver. Uno es que está fragmentado, es decir, que el transporte se ha movido con el crecimiento de la población sin necesariamente tener un plan estructurado de cómo seguir en el desarrollo. Pues en esto pues origina que no se pueda conectar los distintos modos de transporte, sea autobús, bicicleta, metro, que son transportes masivos. También tenemos el segundo problema que vendría siendo la falta de mantenimiento que tiene que ver con la ineficiencia, los tiempos de traslado y la inequidad, que pues el transporte público desafortunadamente no es para todos, sobre todo para personas con discapacidad, niños, adultos mayores, también tiene que ver con los grados socioeconómicos y finalmente pues que no es sostenible. Es decir, que todas las tecnologías que estamos empleando están basadas en la quema de combustibles fósiles, lo cual pues repercute una huella importante dentro del planeta. En este sentido, ¿por qué las autoridades por mucho tiempo no han invertido justamente en la renovación o en el tema de dar mayores incentivos a los transportistas para que puedan hacer una renovación, una actualización, vamos, al transporte público y que se cumplan justamente con estos aspectos que usted señala? Desafortunadamente tenemos una política desde hace algunos años que apuesta a un retroceso de hidrocarburos desde que entraron pues, el nuevo partido al poder. Tiene esa visión, pues, en ese sentido de que rescatar Pemex y demás, pero no, o sea, realmente saldría mucho más económico si se apostaran por tecnologías limpias. Ya, por ejemplo, Estados Unidos, que pues también tiene un poco esa lógica, por ejemplo, usa el biogás, el biomasa para combustibles pues dentro de su transporte público. Pero países ya de alta tecnología como Japón pues ya están apostando ni siquiera por lo eléctrico, sino por el hidrógeno, que el hidrógeno lo único que hace es liberar vapor de agua al ambiente. Entonces, no usa baterías de litio, que las cuales son muy altamente contaminantes por las minas de donde las extraen y son Contaminantes, difícilmente sí. reciclables. Así es. Entonces, aquí tenemos una política que desafortunadamente nos está cegando un progreso. Hace unos años, pues se hablaba de cambiar a una electromovilidad y demás, pero pues el hecho es que no lo estamos viendo y pues mientras exista esa política que es un sesgo de las personas que ponen que se encargan de tomar esas decisiones, pues no vamos a mejorar. Y por otro lado, también que no se invita a especialistas en el tema. Muchas veces las personas que hacen los programas de desarrollo urbano no están capacitados, no están actualizados y además de que pues traen esta visión pues ya bastante pues arcaica, me atrevo a decir. Sí. Sí, obsoleta completamente. Tú mencionabas algo al principio de no hay una planeación de manera adecuada y básicamente es lo mismo de cómo crecen las ciudades sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de planeación, de proyección y pues ahí vemos muchas de las consecuencias que ocurren pues precisamente por esta falta de planeación, gente viviendo en zonas de alto riesgo, ¿no? Etcétera. Y lo mismo pasa con el tema del transporte. Sí, esta defragmentación lo único que está haciendo también es segregar a las personas, porque el transporte público debiera ser para todos. Países como Dinamarca incluso ya lo están haciendo gratuito, también pues con un incentivo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, primero se tiene que invitar la participación de los privados también. Se tiene que eliminar ciertas cosas o Claro. privilegios que le podemos llamar como el uso del transporte privado, que vendría siendo el automóvil. Para ello, pues se hacen restricciones, se han empleado tarifas distintas o también usos horarios de en qué zonas puede entrar el automóvil. Por ejemplo, los residentes, pues desde luego, pero se puede cerrar a otro. Y
También el uso de movilidad activa. Muchos países, por ejemplo, en Alemania, también en Europa, que son pues altamente desarrollados con el mismo reciclaje, pueden pagar su transporte público, que es maravilloso. ¿Alguna vez se había instalado esa idea en Ciudad de México con algunas máquinas que podían hacer eso? La gente no tuvo la iniciativa y pues se abandonó el proyecto, pero es toda una campaña de conciencia que tiene que ver con el ambiente, con la política, con la participación ciudadana. En el momento que se empodera al ciudadano, decir, bueno, es que tú también tienes la decisión. Pero ¿qué pasa aquí en México? Pues que Sí. no tenemos esa educación, porque pues la verdad es que pareciera que no les importa. Y en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, el transporte masivo, pues le hace falta un mantenimiento pues mayor. Tanto que pues pasó hace unos años de que se cayó una sección y ahorita también se corre el riesgo. Entonces, pues eso es realmente preocupante, pero no se hace desafortunadamente un análisis, una implementación de un programa pues va más allá del programa de desarrollo urbano, sino con la seguridad misma de sus habitantes, de su población. Ahorita que mencionabas estos espacios que se habían destinado para el tema del reciclaje y que esto a la vez de alguna forma te recompensaba, recuerdo que con el paso del tiempo, que ya no fue utilizado por la ciudadanía, también se veían abandonados, vandalizados además, y que bueno, pues ya básicamente quedaron ahí como chatarra. Qué lamentable, porque precisamente era una muy buena iniciativa que en otras partes del mundo ha funcionado adecuadamente. Ahora, hablemos no solamente de la voluntad que tendrían que tener nuestras autoridades, sino también lo que tiene que quedar establecido como leyes en temas de movilidad y de transporte público. Estas son necesarias que existan o que se actualicen para que pueda ser más eficiente, para que pueda ser una realidad, o a veces solamente queda en el papel. Sí, desafortunadamente quedan en el papel. Nuestro país es uno de los países más altamente desarrollados en cuanto a legislación. Tenemos leyes para todo, que bueno, eso también tiene una reminiscencia con Para nuestros todo. ancestros que Sí. efectivamente tenían leyes para todo. El problema es que no se vigilan, no se cumplen y hay un grado de corrupción muy alto. Entonces, en el caso de la movilidad, sí, la Ley General de Movilidad, que salió hace unos años, pues bueno, da ciertas pautas. También Ujú. algunas constituciones locales, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, pues ya se están implementando bueno, la estrategia mi macro, mi tren, mi bici, ya se está integrando, ¿no? Entonces, que responde justamente a una ley. Sin embargo, lo que les hace falta a las leyes son los aspectos de sostenibilidad e integración. Es decir, que todavía se tiene el sesgo de que el automóvil es el principal medio de transporte y que no se le da pauta a otros transportes que es de movilidad activa, por ejemplo, los mini vehículos de micromovilidad no eléctrica, por ejemplo, que son los patinetes, las bicicletas, los patines y patinetas, que ya están muy empleados desde la pandemia. ¿Por qué? Porque algunos empezaron siendo como juguetes, pero se dieron cuenta las personas que efectivamente eso nos obliga a hacer ejercicio y están ahí. Pero ¿qué pasa con las leyes? Que no les da un espacio, una pauta y sobre todo la infraestructura, es decir, la seguridad para que puedan circular. Entonces la mayoría va circulando en las banquetas, va circulando como puede. Lo mismo para los vehículos urbanos motorizados de manubrio, los boom, las motocicletas, que también son adaptadas, por ejemplo, cuando se adaptan las motocicletas para repartir el agua, para repartir servicios, pues no está en ninguna legislación ni siquiera la caracterización, la existencia de estos vehículos. Entonces, desde luego, pues, ¿cómo vamos a dar esa apertura, esa integración, si ni siquiera se visibilizan a estos nuevos medios de transporte? Yo creo que precisamente porque quienes lo llevan a cabo, quienes ejecutan estas leyes, quienes escriben estas leyes, pues justamente es atrás de un escritorio, sin abrirse a lo que está pasando en las calles, en las ciudades, las diferentes ciudades, y cómo se va moviendo este sistema vivo, ¿no? Que es el del transporte, que es el de la movilidad, y sobre todo que es una necesidad. Y que además, Oliver, déjame decirlo así, ya para terminar esta conversación contigo, eso también abate
abate brechas. Casi siempre hablamos con el tema de la educación, que invertirle al tema de la educación abate brechas, pero también el tema del transporte público así es, ¿no? Ahora está muy sesgado en nuestro país quiénes toman el transporte público y quiénes tienen acceso a tener un vehículo particular. Sí, 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 desde luego, las brechas, la ciudad siempre debe ser vista como un punto de encuentro, como colectivo. Yo mencionaba en otras ocasiones que, por ejemplo, en otros países las personas de alto nivel adquisitivo usan el transporte público, ¿no? Recordemos que pues luego Sí, podemos encontrar a ciertas celebridades en Estados porque Unidos es en el metro. eficiente. Exacto, porque es eficiente y porque forma parte de su cultura. Aquí, pues, ¿cuándo hemos visto eso? Pues no, al contrario, se ve, tiene una muy mala imagen, por falta de mantenimiento, por inseguridad, pero sobre todo por una cuestión cultural de que eso no es el ideal. Y las ciudades que dentro del mismo Estados Unidos apostaron por el automóvil, pues después se dieron cuenta que no, el automóvil no es la unidad de medida urbana, son las personas. Y en la medida que están las personas en lo alto de esta pirámide, pues se van a tomar estas Exacto. políticas para poder integrar y efectivamente en algún momento eliminará las brechas sociales. Exactamente, que estamos un tanto lejos en nuestro país. Arquitecto Oliver de la Rosa, muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Un gusto y que tengan una excelente tarde.